Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Luz solar, vitamina D y cáncer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Varias personas nos han preguntado sobre el tema del cáncer, sobre el tema de la vitamina C, porque han salido en primera plana de varios países esta relación que se ha descubierto entre la deficiencia de vitamina D y el cáncer. Y el cáncer, cada vez somos más de nosotros los que tenemos distintos familiares y seres queridos que están siendo impactados por esa terrible enfermedad. Pero vamos a hablar un momentito de cómo usted puede hacer para que evite esa condición, e inclusive si la tiene, que pueda empezar a controlarla. Voy un momentito a la pizarra, fíjense. Un estudio reciente que hizo la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington fue un estudio donde estuvieron haciendo pruebas con unas 1.244 personas, ¿no? En esas pruebas que hicieron, que es de la Universidad de Washington, estaban revisando los niveles de vitamina D. La forma más activa de vitamina D es la vitamina D3, porque hay vitamina 1, 2, 3. Esta vitamina D3 es totalmente vital al cuerpo, ¿no? Ahora, en episodios anteriores hemos estado hablando de cuánto tiene que haber en la sangre para que se considere que el cuerpo tiene, pero lo que descubrió este estudio que hicieron los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington es que básicamente descubrieron, en estas 1.244 personas, descubrieron que del 70 al 90% de toda la vitamina D que había en la sangre de estos participantes venía del sol. O sea, que ese 70 al 90% de la vitamina D que encontraron en la sangre, la vitamina D que viene del sol es una forma específica de vitamina D. De hecho, es soluble en azufre. Es un tipo de vitamina que, como es soluble en azufre, esta vitamina D3 que produce el cuerpo bajo la influencia del sol, es una vitamina soluble en agua. O sea, no es como la vitamina 3, si usted se toma una tableta, una cápsula de vitamina D, usted va a ver que es un aceite. Los aceites no mezclan con el agua bien. El cuerpo humano lo que más tiene es agua, tiene 65% agua. Entonces, resulta que se descubrió que la vitamina D que produce el sol, cuando el sol, vamos a poner el sol aquí, cuando el sol, la luz del sol da sobre la piel, ahí contacta el colesterol del cuerpo. El colesterol del cuerpo, que está en toda la piel, el colesterol automáticamente el colesterol produce vitamina D3. Pero es un tipo de vitamina D3 distinta a todas las otras vitaminas D3, porque es una vitamina D3 soluble en agua. Como la sangre llega a todos los sitios del cuerpo, y la sangre es principalmente agua, porque es 94% agua, pero la vitamina D más útil para el cuerpo no es la que usted se tome, no es la de lo que usted se come en el pescado y demás, es la que produce el sol. Esa vitamina D que produce el sol, produce vitamina D3, forma activa que es soluble en agua. Por lo tanto, como es soluble en agua, camina, viaja por todo el torrente sanguíneo y llega a todas partes del cuerpo. No necesariamente pasa igual con la que usted se toma. Así que se ha visto, por ejemplo, que en los países donde la gente toma más sol, hay menos cáncer. ¿Okay? También se ha visto que los países donde la gente toma más sol externo, o sea que ya pasan del punto, porque el punto de tomar el sol es un punto donde usted toma sol para que el sol penetre, active el colesterol y haga vitamina D3, de la que es soluble en agua, que es la que el cuerpo suyo quiere. Y eso le evita a usted el cáncer. Ya se sabe, está comprobado que mientras más bajo el nivel de vitamina D, más alto el nivel de cáncer en el cuerpo. Eso está ya completamente comprobado. De hecho, para evitar que haya exceso de sol, que le puede causar quemaduras que entonces se convierten en cáncer, porque tan malo es la falta como el exceso, pues lo que se hace es que la persona toma sol hasta que la piel se pone un poquito rosada. Cuando la piel se pone un poquito rosada, es hora de terminar. No le siga arriba de eso, porque entonces ya le empieza a causar daño por radiación. ¿Okay? Así que básicamente toma suficiente hasta que la piel se nota un poquitito rosada. Ya tiene suficiente sol. Ese sol que usted toma por un solo día le dura hasta 2 días. Así que ni siquiera lo tiene que hacer todos los días. Pero si quisiera subir los niveles de vitamina D,
usted puede hacerlo todos los días, siempre y cuando que no sea más allá de tener la piel rosada y asegurarse de que su cuerpo está bien hidratado. Anyway, sabemos ahora que del 70 al 90% de toda la vitamina C que está activa en el cuerpo viene del sol. Por lo tanto, si usted no coge mucho sol, no toma mucho sol, va a haber una deficiencia de vitamina D. Cuando usted vaya al laboratorio y pídele a su médico que le pida el examen, el nivel normal de vitamina D debe ser saludable. Debe ser de 50 nanogramos por decilitro a 60 nanogramos por decilitro. Si tiene cáncer, debe ser más 70 o más, ¿ok? Pero no acepte eso que hablan de 40, eso es falso. Los niveles seguros para evitar el cáncer es, cuando usted le pida al doctor que se los mide en el examen de laboratorio, es de 50 a 60 y debe estar ahí, ¿no? Anyway, usted puede evitar el cáncer, usted puede hacer que sus niveles suban y bien barato porque lo hace con el sol. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.